¿Cuántas personas integran actualmente el Partido Libertario? Mira, nosotros así con militantes, que digamos que son las personas que están más activas, que están trabajando ya, o han trabajado ya en recolección de firmas, tenemos alrededor de 100 personas, ¿no? Simpatizantes tenemos unos cuantos más, darte un número así fijo no te No, podría no, dar. no, los integrantes te Y, pregunto. y mirá, y los integrantes después estamos de a poquito formando los equipos, o incluso tuve la noticia de que unas cuantas personas más con más experiencia, con un perfil más profesional se van a estar integrando al partido ahora en breve, para empezar a armar una estructura más formal, más organizada. Entonces, yo creo que incluso también cuando demos la presentación frente a la Corte Electoral y la Corte lo apruebe, que eso va a incidir porque vamos a aparecer en los medios de comunicación, nos va a traer bastante más gente también. Y lo bueno, y con esto que estamos armando algo más formal, más estructurado, más organizado, cuando pase eso, de que salgamos de los medios de comunicación, vamos a tener una mejor estructura para captar rápidamente a esa gente, ¿no? Y yo sé que muchas veces se utiliza en el lenguaje empresarial la famosa palabra sinergia, ¿no? Que es que la suma de las partes, que la suma de todo es mayor que la suma de las partes por separado, ¿no? Pero creo que combinando esas dos cosas, realmente el partido va a estar mucho más firme, mucho más sólido de cara al trabajo que hay que hacer para el 2024, ¿no? Y luego también hay que pensar que cuando empiece la carrera política, digamos, empiece la parte fuerte de la carrera política, más personas se van a sumar, ¿no? Entonces, es ir construyendo sobre los pasos anteriores, ¿no? Presentarse frente a la Corte, tener esa estructura más formal, empezar a tener más difusión, y luego cuando empiece la carrera política, ya vamos a tener esto más armado para captar todavía más gente de la que nuevamente, como venía al principio, ya está podrida, ya está agotada de siempre las mismas opciones, ¿no? La presentación ante la Corte es el siguiente paso, entonces. Ese es el siguiente paso, ¿sí? ¿Cuántas firmas tuvieron que juntar? Mira, nosotros tuvimos que juntar, lo que pedía la Corte eran un poquito más de 1.500, que era este porcentaje de padrón electoral, pero nosotros buscamos asegurarnos, ¿no? Y entonces vamos a presentar un poquito más de 2.000, ¿no? Para tener esa diferencia que nos asegure que ya de entrada, cuando lo presentemos, ya lo acepten y no que lo echen para atrás porque faltaron firmas y bueno, nuevamente, ¿no? Acá en Uruguay la burocracia es bastante complicada, entonces si se nos atrasa más el proyecto, eh, se va a complicar. Sí, Entonces no, vamos a no, tratar de atrasarlo lo menos posible. está bien. Y yo creo que te voy a hacer una pregunta que creo que es bastante... eh, la respuesta es un buen... da un buen panorama de cómo está la realidad actual, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le llevó juntar esas firmas? Mira, nosotros empezamos en realidad en el 2019 y luego nos comimos la pandemia, ¿no? Entonces el primer año de pandemia, lamentablemente, fue mínima la cantidad de firmas que juntamos, se hicieron algunos esfuerzos, pero entre que la gente no estaba en las calles, que la gente tenía miedo, que parecía que se acababa el mundo, ese año estuvo complicado. Segundo año de pandemia, estuvo bravo también por la pandemia, pero encima tuvimos que competir con el despliegue propagandístico brutal que hizo el Frente Amplio con la campaña de recolección de firmas contra el referéndum, que incluso nosotros, te doy un ejemplo, conseguimos todas estas firmas, ¿no? Y los publicamos en nuestras redes sociales durante la recolección del Frente Amplio, y era obvio que era para nuestro partido, incluso se veía la imagen que era boleta para la conformación del Partido Libertario. Y recibimos, se hizo viral por los insultos de la gente de la coalición, que pensaba que nosotros de repente habíamos decidido juntar firmas para el Frente Amplio. Entonces, ya todo ese despliegue, ese desborde propagandístico y lleno de mentiras también,
como todos lo vimos en la campaña del Frente Amplio, también fue una traba muy fuerte para nosotros, que no tenemos ni siquiera una milésima parte de los recursos, tiempo y militancia que tienen ellos. Entonces sí, no te voy a mentir que fue un proceso difícil, no me voy a escudar, no voy a tratar de ponerlo como excusa, pero realmente la situación que vivimos entre la pandemia y ese despliegue que realmente los frente amplistas coparon todo el Uruguay, con sus vehículos, con sus puestos, con la gente molestando, con las redes sociales, con la televisión, fue lo que nos atrasó. Se podría haber hecho mejor, particularmente de mi parte, yo creo que yo podría haber organizado mejor las cosas que me tocaron organizar, podría haber hecho mejor las cosas, así que esto hago un mea culpa de mi parte, de que capaz que si lo hubiera empezado antes y mejor el proceso, ya lo hubiéramos logrado antes, y también quiero reconocer todo el esfuerzo enorme que han hecho las personas, tanto en Montevideo y como en el interior, para juntar las firmas, los grupos de recolección de firmas, que se han puesto la camiseta, que la han luchado en Maldonado, en Montevideo, en Tacuarembó, en Colonia, en San José, han hecho un trabajo tremendo. ¿Cómo era una campaña de recolección de firmas? ¿Se paraban en un punto y hablaban con la gente que iba pasando? Sí, eso fue, digamos que la mayoría de las firmas las conseguimos así, ¿no? Acá teníamos varios grupos en Montevideo, encabezados por Joel, que lo que hacían era juntarse, decíamos, bueno, vamos al lugar X, una plaza, una esquina, un parque, y juntamos las firmas, nos ponemos a explicar lo del partido, llevamos banderas, los que tuvieron camisetas con algunos logos libertarios que las llevaran, nos juntamos varios y le empezamos a hablar a la gente, la empezamos a convencer, ¿no? Con un discurso parecido a lo que dije acá, pero más simplificado, ¿no? Porque la gente pasa rápido y tenés unos minutos, unos segundos para captar su atención, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que yo decía era como lo anterior, ¿no? Somos un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que estamos cansados de la situación en el país y lo que queremos es traer un poco de lo que están haciendo bien los otros países para acá, para empezar a movernos hacia eso, ¿no? Hacia lo que es el primer mundo. También quiero aclarar que no solo nos firmaron libertarios, nos han firmado personas de todos los partidos políticos, incluido el Frente Amplio, incluido la Unidad Popular, aunque parezca mentira, personas con tatuajes de izquierda, del Che Guevara, de estrellas, ¿no? Prácticamente todos los signos, varios casos, ¿no? De personas con tatuajes de izquierda bien visibles en los brazos, y dijeron, ¿sabes qué? Yo te firmo. Porque quiero que exista esta opción, capaz que ellos pensarían para fragmentar la derecha u otro, pero muchos, yo sé que la mayoría lo hicieron con buenas intenciones, ¿no? Dentro de todo el espectro político. ¿Y qué recibimiento veías de la gente, más allá de la firma o no? Más allá de que te firmaron o no, ¿qué recibimiento percataste de la gente en cuanto a un partido libertario? Porque es algo que se sale del paradigma, ¿no? Del status quo. Para algunos o muchos les puede ocasionar hasta sorpresa. Sí, no, sin duda. Mucha gente se quedó sorprendida. Voy a dividir la respuesta en dos tipos de personas, ¿no? Por un lado tenemos la gente podrida de la política, que cuando decías partido político te decían, no, yo soy podrido, seguían de largo. Que eso curiosamente, irónicamente, es parte de nuestro público objetivo, ¿no? Que son los votantes que tendríamos que captar. Pero como están tan agobiados, y justamente con todo el derecho del mundo, están agotados de los políticos, de las mentiras de los políticos, de la corrupción del sistema político uruguayo, apenas sentir partido político les revuelve las tripas. Yo creo que la parte del libertario ni la escuchaban del odio que les produce la política, y con todo el derecho del mundo. Porque el futuro brillante que teníamos como país, de ser una Nueva Zelanda, una Suiza en Sudamérica, nos lo robó el sistema político uruguayo. Entonces, por ese lado teníamos ese recibimiento que yo te diría que es un grupo bastante grande de gente que
que claro, como no participa en las redes porque le parece que es una basura el sistema político y tienen todo el derecho del mundo a pensar eso, uno no se da cuenta del tamaño de la gente que está así de cansada. Y luego en el panorama político, dentro de las respuestas más políticas, teníamos sí, personas de izquierda, profundamente convencidas, ¿no?, de su ideología, que respondían con, digamos, frases más hechas, ¿no?, que el neoliberalismo no funciona, que el neoliberalismo es pobreza, sin poder definir después, ¿no?, la mayoría de lo que es neoliberalismo. Y después otro caso interesante, que esto pasó en las redes, uno de los primeros videos que lanzamos, yo estaba hablando un poco, contando un poco de nuestras ideas, y se hizo viral rápidamente. Yo estaba medio barudo ahí porque era plena pandemia, y bueno, recibí unos cuantos insultos de la izquierda, ¿no?, de los militantes de izquierda, pero de repente una estudiante de psicología comenta que le produce mucho miedo el nivel de individualismo, ¿no?, que le produce mucho miedo esa mentalidad individualista. Y yo entro a hablar con esa persona y le digo, pero si justamente durante el pasado siglo, el siglo XX, por el exceso de colectivismo, de que las personas se identificaran con grupos, ya sea raza, religión, nacionalidad, clase social, nos llevó a 2 guerras mundiales y a una guerra fría que fueron absolutamente los mayores genocidios de la historia de la humanidad. Nos llevó al Holocausto, nos llevó al Holomodoro, nos llevó a las masacres que realizó Pol Pot en Camboya, nos llevó a prácticamente que tantas generaciones vivieran guerra tras guerra, que vivieran hambruna, que vivieran bombardeos, que vivieran familias destrozadas por ese colectivismo, ¿no? Por ese colectivismo de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, odiar el alemán odiando al francés y al inglés y viceversa, el austrohúngaro odiando a los rusos y a los italianos, un odio que llevó a literalmente millones de hombres de todas las edades a lanzarse sobre alambres de púa, a lanzarse contra nidos de ametralladoras, por ese nacionalismo, por ese fervor patriótico que los llevó a morir, a literalmente ser destrozados por bombas, bayonetas, alambres de púa, ametralladoras, rifles, a morir entre el barro y las enfermedades, entre las ratas. Y muchas veces ni siquiera sentían ese colectivismo. Muchas veces tenían 2 opciones: ser un cobarde y ser ejecutado como un cobarde, o morir como un héroe, entre comillas, avanzando. Y esto fue víctima de ese colectivismo que se le impuso a toda la sociedad, y que los políticos y los generales y los reyes y los emperadores, con su pragmatismo y con su cinismo, lo utilizaron para sus propios fines. Después, en la Segunda Guerra Mundial, vemos una mayor brutalización de eso, incluso con el genocidio que sufrieron los judíos, los gitanos, los eslavos, los homosexuales, los disidentes políticos, todos los que no estaban de acuerdo con el régimen nacional socialista, que no olvidemos que muchas veces le dicen el partido nazi nada más, pero el nombre completo es Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. También el genocidio que sufrieron en la Unión Soviética con la persecución estalinista y anteriormente con la persecución del propio Lenin, que fue el que estableció el sistema de Gulag. Y luego, sin hablar de las décadas y décadas de Guerra Fría, donde por ese nacionalismo, por ese colectivismo, teníamos 2 bloques que estaban dispuestos a aniquilar toda la vida en el planeta Tierra, con una guerra nuclear. Hay que meterse eso en la cabeza, que ese nivel de identificarse con el grupo, con el colectivo, te lleva a pensar que está bien destruir el mundo en una guerra nuclear,
que iba a arrasar con el planeta, lo iba a dejar completamente inhabitable si se llegaba a eso, ¿no? Y ahora, y lo peor es que ese colectivismo está tan atrincherado, está tan enquistado en la sociedad, que saliendo de eso, de ese siglo, y si nos remontamos a la historia humana es todavía peor, nos remontamos a ese siglo de brutalidad, de horrores creados por el hombre sin precedentes, llevados a cabo por el colectivismo, ¿no? Por esos tipos de colectivismo, y aún así, hoy al día de hoy, pleno siglo XXI, hay gente que se asusta por el concepto de individualismo. El mismo mecanismo que utiliza tanto uno como el otro siempre es el Estado, o sea, la colectivización. Vos cuando formás parte de un país y lo nacionalizás haciendo propaganda en las escuelas de chiquito, libertad con gloria, morir y todas esas cosas, vos lo que estás haciendo, estás adoctrinando para que amen a ese país, o sea, estás colectivizando, por más que sea de derecha, de izquierda o de centro, o sea, liberal, o sea, si utilizás el Estado para hacer eso, o sea, naturalmente estás colectivizando, ¿no? Porque es lo que hace el Estado, porque si el Estado no colectiviza, el Estado no funciona, porque vos necesitas de ciertos grupos que te voten y esos son tus colectivos que son tus seguidores. Entonces, más o menos, ¿cómo se funciona? O sea, la derecha, la izquierda y todo se manejan así. Y quien entre en el poder va a hacer su voluntad, porque, o sea, también, lógicamente, todo... como te digo, estoy en contra del Estado, así que veo lo de la derecha y veo lo de la izquierda, porque también veo, por ejemplo, como muchos a veces que yo digo son de derecha y no son liberales cuando aplauden a Pinochet. Pinochet. Claro. Vos lo escuchás y claro que discrimina a la izquierda. No discrimina, tiene razones coherentes para decir que la izquierda es mala. Y es entendible porque el sistema político no funciona. Está Cuba, te digo que no sirve para nada, ¿no? De que llevan 60 años, van a estar 60 años más y va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Pero utilizaron un método que era, por ejemplo, era peor que la enfermedad. O sea, cuando pasás a ser campo de exterminio, vamos a decir, policía de la moral, salís a buscar gente, tenés tendencia a equivocarte y vos podés meter preso a personas que no lo son, ¿se entiende? Y personas que pierden la libertad por ganar otra libertad de futuro, o sea, no tiene mucho sentido. Capaz que muchos aspiran por una libertad económica, pero tiende a vender sus libertades otras, libertades jurídicas o libertad no sé, de andar por la calle, ¿no? Entonces digo, o sea, por una libertad a veces te venden otra. Entonces hay que tener un poco cuando se habla de colectivo, hay que ver a veces en qué colectivo pertenecemos nosotros y si estamos de acuerdo con el colectivo o no. Entenderlo un poco desde ese punto de vista. Estoy en contra de los otros colectivos porque yo tengo mi colectivo. O yo no tengo colectivos y aspiro a que la gente sea crítica. Entonces, eso está bueno porque también es enriquecedor para uno si va a llevar a cabo algún proyecto, tener siempre gente crítica, ¿verdad? Porque hoy en día los políticos, ¿qué pasa? Como hay gente fanática, entonces se amparan del fanatismo, o sea, el fanatismo respalda los errores políticos. Ese es el primer error, porque las personas que votan a cierta figura política no los critican, al contrario, las aplauden y afirman todavía que en la gestión anterior pasaba lo mismo. Entonces votás para tener lo mismo, defender lo mismo, entonces estás siendo cómplice de lo mismo. Entonces tendríamos que tener una gama de votantes más crítica, que no sean tolerantes ni que presenten una bandera nacional, como decíamos al principio, nacional o Peñarol. No. Si al partido político, que es el que tiene en las manos la capacidad de hundirme a mí financieramente o entrar en una guerra con algún país y poder poner en riesgo mi vida, no, tenemos que criticarlo, sí. Tenemos que ser duros con los políticos. No tenemos que ser blandos y aplaudirlos no. Porque ahí es que los políticos van a trabajar para la gente. Porque la gente va a exigir, porque nosotros somos supuestamente los que mandamos, entonces nosotros tenemos que mandar, tenemos que ser exigentes, no podemos agarrar y tapar
¿entendés? Con nuestra cara de palo, discutir con el otro que tiene razón, que están robando, lo que sea, no, pero anteriormente hacían lo mismo, y bueno, y va a seguir siempre lo mismo porque el estúpido de un lado o del otro lo defiende. Entonces tenemos que tener votantes críticos y que sean duros, porque si no van a aparecer colectivos que se van a agarrar, como el Frente Amplio, por ejemplo. El Frente Amplio en Uruguay no tiene, por ejemplo, de comunismo tiene muy poco. Si vamos a hablar de comunismo más radical, ¿no? Socialismo. O sea, no tiene tampoco tanto, pero es lo mismo Tabaré Vázquez. Metió impuestos para los trabajadores, que el Partido de los Trabajadores, nadie se quejó. De verdad. Algo pero es algo re estúpido, porque si lo hubieran hecho, por ejemplo, ahora los blancos, que te metan un impuesto a tu trabajo, a lo que vos ganás, se le cae se le parte al medio. Pero es un tema ideológico, porque es la misma hipocresía, pero solamente que él aplicó bien el partido político. Entonces, como digo, no podemos ser estúpidos y tenemos que ser críticos. Los políticos están ahí para hacer lo que nosotros queremos, no lo que ellos quieren. Y termino por acá. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que trabajar en eso, ¿no? En tener unos votantes que sean muchísimo más exigentes de lo que estamos siendo ahora, muchísimo más críticos, muchísimo más reflexivos, porque como vos bien decís, ¿no? Van acá y se agarran las piñas, ¿no? El votante de derecha contra el votante de izquierda, le dice zurdo uno, le dice facho el otro, se matan a las piñas, discuten ahí, pero vos robaron, los tuyos robaron, y mientras tanto, los políticos, ¿no? Los políticos arriba de cada uno de esos están abrazados viendo cómo cagar a los otros dos, ¿no? Y eso es lo que está pasando y lo que viene pasando desde hace años, ¿no? Entonces, yo no creo que sea... No tienen razón. Cuando se critican uno a los otros, los dos tienen razón, eso es lo que yo digo. Totalmente, ¿no? Y eso creo que está bueno, ¿no? Empezar a pensar, no tanto salir de la vieja dicotomía izquierda y derecha, pensar a pensar en personas comunes y políticos, ¿no? Esa tendría que ser la gran división, ¿no? Las clases sociales, ¿no? De todos, que viven de arriba, que cobran, que sean todos los lujos, mientras el resto de las personas se está matando, laburando para justamente darle a todos estos tipos los lujos, ¿no? Y que después no cumplan ni siquiera con lo que tienen que cumplir por ley. Y se endeuden con nuestra plata. Se endeudan con nuestra plata, nos endeudan no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y nietos que vamos a estar pagando estas deudas, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito al tema del individualismo, hay una cosa que creo que hay que remarcar también, ¿no? Que si uno se pone a pensar en ideologías, ¿no? En dividir en colectivos, ¿no? Vamos a hablar del nacionalismo, para dar un ejemplo. Yo ahora vos querés ser un patriota uruguayo, el Maxi quiere ser un patriota uruguayo. Hace 300 años, ¿qué significaba ser un patriota, no? Defender a la corona de España. 400 años también. Nos vamos 1000 años atrás. No existía España como país. Existía la corona de Castilla, existía la corona de Aragón, existía toda esa parte controlada, ¿no? Por los pueblos, por la parte islámica, ¿no? Los califatos ibéricos. Nos vamos 2000 años atrás, era parte del Imperio Romano eso. Lo mismo pasa con la raza, ¿no? La raza no es que sea un concepto que está así marcado en piedra, ¿no? La raza ha ido evolucionando según las teorías primero de los europeos, las teorías posteriores, ¿no? Por ejemplo, uno va a África, y este es un ejemplo muy interesante, no hay negros en África. En África, vos le preguntás a una persona, ¿vos sos negro? Y te va a decir, no, yo no soy negro. Te va a decir, yo soy de la etnia tanto, yo soy yoruba, yo soy de los pueblos nilóticos, yo soy bantu, yo soy egipcio, yo soy marroquí. Te van a decir, yo soy de tal etnia, y después te van a decir, soy de tal país, soy de tal religión, vivo en tal lugar. Ese concepto de negro, ese concepto de blanco, ese concepto de asiático, vas a Asia, te pasa lo mismo. Te van a decir, no, en China preguntar, no, yo soy un chino Han,
Preguntar a otro y te va a decir que yo soy japonés, yo soy de la etnia coreana, te va a decir yo soy de tal país, me identifico con esto, con esta religión, con esto. Después las religiones también es algo que está en constante cambio, ¿no? Van surgiendo cada vez más variantes, ¿no? De las mismas religiones. Nos vamos yendo para atrás, las religiones también cambian. Después las nacionalidades también, las fronteras van cambiando, cosa que me faltó agregar ahí. Luego el concepto de clase marxista, ¿no? De trabajador. Ahora tenemos proletarios y burgueses, ¿no? Hace 1000 años teníamos los señores feudales y los campesinos. 2000 años teníamos esclavos y amos. Entonces, estamos viviendo que esas identidades colectivas siempre están cambiando constantemente, ¿no? Cambian según los paradigmas del momento, según la historia, según las guerras, según los movimientos que vayan surgiendo. Pero sí, lo que buscamos es ser individuos de la especie humana, individuos. Desde el día de hoy hasta que el primer Homo sapiens surgió, esa división nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Siempre hemos tenido individuos de la especie humana y cada individuo que ha existido ha sido único e irrepetible por su ADN, por su historia de vida, por las condiciones y el momento en el que nace. Y eso es algo que hay que remarcar, ¿no? Que incluso cuando uno se pone a ver los grupos, si se pone a escarbar un poco, va a encontrar literalmente millones de diferencias. Los grupos que parecen monolíticos de afuera, como por ejemplo el caso africano, ¿no? Que decimos son todos negros en África. Si te pones a mirar, entras a un país y vas a ver que está dividido por etnia. Por ejemplo, Nigeria, que es el país, uno de los países más grandes y más poblados de África, te pones a verlo, está dividido en etnias, en grupos religiosos, políticos, económicos, territoriales. Incluso dentro de esos grupos hay infinitas divisiones. Entonces, ese mito de los grupos colectivos monolíticos, todos idénticos, no existe. Lo que existe, cuando vemos las cosas, son infinidad de pequeñas divisiones que nos van llevando lentamente hasta la auténtica y única división que realmente existe, que es la que es entre individuos únicos e irrepetibles de la especie humana. Coincido. Eso es algo que tenemos que recalcar, ¿no? Y que puede servir para llevarnos a tener personas más reflexivas, más críticas, y que no quieran cargar a un nido de ametralladoras, que no quieran denunciar y matar a su vecino porque tienen una diferencia mínima, política, étnica, religiosa, lo que sea con ellos. Porque cuando vos estás viendo enfrente tuyo una persona de otra raza, un zurdo, un negro, un chino, un blanco, un judío, un facho, un comunista, un rico, un pobre, estás quitando todo, estás deshumanizando. Y eso es lo que lleva realmente a las crueldades de los seres humanos, deshumanizar. Pero cuando vos lo mirás a los ojos y ves otra persona, otro ser humano igual que vos, ahí es donde puedes empezar a construir. Ahí es donde puedes empezar a humanizar y entender un poco más al otro y entender que realmente el otro también está sufriendo, que también está con otra historia de vida y que no tenés que destruirlo por órdenes de un político, de un rey, de un emperador, de un líder religioso, sino entenderlo como otro ser humano igual que vos. Totalmente. Contame, ¿cuáles serían los objetivos del Partido Libertario a corto y mediano plazo? ¿Cuáles serían los siguientes, bueno, cómo se ven de acá a las siguientes elecciones? O bueno, en el corto plazo, mediano plazo. Mira, te divido un poco, te voy a dar el cronograma directamente. Mira, paso 1 es presentarnos frente a la Corte. Al mismo tiempo que estamos haciendo eso, vamos a seguir trabajando en la estructura, en formalizarla, en mejorar la organización. Entonces llegamos ahí, frente a la Corte, en unos meses probablemente, tenemos el partido formado y tenemos una estructura más armada. Entonces en los siguientes meses, todas esas personas que nos escucharon, que no sabían que existíamos, nos vieron en la tele, nos vieron en la radio, nos vieron en internet, se acercan
y vamos arrimándola a los grupos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, se acerca una persona en tal departamento, le decimos, bueno, tenemos tal grupo de trabajo, te puedes unir, ya lo tenemos bastante avanzado esto, nos falta cubrir algunos departamentos, sobre todo al sur del Río Negro, por ejemplo, Flores, Florida, Durazno, ¿no? Esos departamentos más centrales, nos falta cubrirlos. Esperamos que bueno, con esa mayor difusión tras presentar a las Cortes, se arrime gente ahí. Luego que tengamos en los 19 departamentos formados esos grupos de trabajo, que nosotros como somos defensores de la descentralización no podemos centralizar, obviamente, porque estaríamos siendo hipócritas. Entonces van a tener que trabajar con bastante autonomía, como ya lo están haciendo, bastante descentralizado, y empieza durante esos meses a traer más gente. Una vez que tengamos eso más o menos formado, que ya haya terminado ese impulso inicial de más gente que entra, que seguramente sea a principios, a mediados del 2023, que termine de llegar esa gente nueva, ya seguramente ahí tengamos el grupo de los que van a ser los candidatos. Ustedes saben que yo por la edad no puedo ser el candidato del partido, porque tengo 28, ya tenemos varias personas. Vamos a aclarar, 35 años debe tener, ¿no? Un perfil, y que una vez que el partido esté constituido, se van a lanzar más a esto. Obviamente igual vamos a tener internas en el 2024. Perdón, Francis. ¿Sí? Perdón, para aclararle a la gente, 35 años tiene que tener, ¿verdad? Para ser candidato a presidente. Exactamente, 35 años. Ahí está. A mí me faltan algunos todavía, pero bueno. Ese es otro tema, ¿no? Porque, o sea, le están quitando a la gente joven esa posibilidad, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Eso es otra de las muchas cosas que hay que cambiar de la Constitución, incluido otra cosa que habría que sacar, la obligatoriedad del voto, pero bueno. Y luego en el 2023, que ya vamos a estar presentados frente a la Corte, ¿no? Establecidos frente a la Corte. Ya vamos a tener los grupos de trabajo en los 19 departamentos. Vamos a tener los posibles candidatos. Ahí, que va a quedar un año y poco, frente al 2024, y el objetivo va a ser salir en los medios, no tanto hacer política. ¿Por qué? Porque primero hay que dar a difundir nuestras ideas. Tenemos que construir esa base de que más gente entienda, conozca de las ideas liberales y libertarias, antes de empezar en lo que es la actividad política.